Muy buenos días. Qué bueno que han podido hacer un espacio este día 8 de septiembre del año 2023 para que puedan conectarse en su programa de viernes de capacitación en línea que la Escuela de Formación del Talento del Centro Nacional de Registros organiza los días viernes. En este caso, pues corresponde este día que desarrollemos una temática sobre el retiro de documentos inscritos o sin inscribir. Para la Escuela de Formación del Talento, estos temas es muy importante que se estén desarrollando porque permite que nuestros usuarios puedan conocer de primera mano, de primera línea, cuáles son los procedimientos, los trámites, los requisitos que en algún momento se requieren para poder hacer sus gestiones acá en la institución. En esta ocasión quiero comentarles que esta temática pues es propia del quehacer del registro de comercio. Para ello, pues vamos a contar con la participación de la licenciada María Suyapa León de Osegueda, pero antes de que ustedes conozcan quién es ella, quiero comentarles que nos gusta aprovechar este espacio para que las personas que se conectan, que en este momento tenemos 59 y va subiendo el número de personas, ¿verdad?, que están inscritas y que están conectadas, que conozcan primero, que acá en el Centro Nacional de Registro, que es desde donde nosotros en este momento, su servidora está conectada, es en la sede central. Acá en la sede central contamos con parqueo, acceso para ustedes, si en algún momento ustedes quieren venir de manera presencial a hacer sus gestiones. Tenemos espacio para 100 vehículos, porque la prioridad para nuestras autoridades pues son nuestros clientes. Importante, además, decirles que si ustedes no quieren venir porque no pueden, porque tienen algún tipo de gestión personal u otra situación que no les permite venir hasta acá, también tenemos acceso a través de en línea para que ustedes puedan llevar a cabo sus gestiones de los servicios que se brindan en nuestra institución, en cualquiera de los procesos misionales que forman parte de nuestra institución. Y algo muy importante es que nuestra institución está trabajando, ¿verdad?, cada día para poder introducir mejoras en los servicios que se le brindan a los usuarios. Y en nuestras áreas de atención al cliente estamos brindando atención garantizada en 25 minutos, porque nuestro director ejecutivo, el licenciado Jorge Camilo Trigueros, de alguna forma, pues desde ya hace unos meses atrás ha introducido esta dinámica de darle prioridad a la atención a nuestros clientes. Y además, aproximadamente 80 de los servicios que se brindan en nuestra institución son servicios que se brindan en un día, porque para nosotros, ustedes como usuarios, son lo más importante dentro de nuestra institución y cada día se están buscando estrategias para poder ir mejorando. Así es que importante que sepan esto, ¿verdad? Para que ustedes pues se den cuenta de lo que acá en nuestra institución estamos haciendo por ustedes para poderles dar el mejor servicio. Importante también hacer de su conocimiento que vamos a tener la próxima capacitación de viernes de capacitación en línea para nuestros usuarios, el tema sobre implementación de productos fotogramétricos en proyectos topográficos. Este tema es propio del quehacer del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional y lo vamos a tener el día 6 de octubre. Este va a ser nuestro próximo viernes de capacitación. Así es que desde ya les pedimos que hagan espacio. Ya casi vamos terminando el año de nuestros viernes. Solo nos van a quedar 4 viernes de capacitación ya programados. Así es que, por favor, si pueden conectarse, háganlo porque van a estar muy interesantes. Y ahora les comento que la licenciada María Suyapa León de Osegueda, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notario autorizada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el año 2011. Luego, quiero comentarles que en el año del 10 de marzo de 2021 a la fecha, pues ella está fungiendo como registradora auxiliar del registro de la propiedad allá en la oficina de Santana, pero además ella es registradora jefa de la oficina seccional del registro de comercio allá en Santana, de forma ad honorem.
y eso lo está ejerciendo desde el año 2022, en junio a la fecha. Asimismo, se está desempeñando como registradora de garantías mobiliarias, también ad honorem, desde el mes de mayo a la fecha. Para nosotros es un verdadero gusto que la licenciada María Suyapa pues esté con nosotros, una compañera que está conectada desde la oficina departamental de Santana y quien va a tener a cargo el desarrollo de esta ponencia. Al final ella va a destinar un espacio para poder de alguna manera pues responder sus inquietudes, sus preguntas, que ustedes por favor vamos a pedirles que las realicen en el chat. Recordarles también que en la página de YouTube del CNR, en ese canal, ahí están las grabaciones de los webinarios anteriores y este también va a ser subido en su momento oportuno para que aquellas personas que no se hayan podido conectar este día, posteriormente accedan y puedan verlo. Muchas gracias. Voy a dejarnos entonces en este momento con la licenciada María Suyapa. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada Cartagena, por toda la información que nos ha brindado esta mañana, y a todos los que están presentes les deseo muy buenos días. Agradecerles pues que estén presentes en este webinar que se está impartiendo por el Centro Nacional de Registros, el cual el tema que vamos a tratar este día es el retiro de los documentos inscritos o sin inscribir, el cual ha sido seleccionado tomando en cuenta algunas inquietudes, dudas que surgen a nuestros usuarios en la tramitación de la inscripción de sus documentos, ¿verdad? Entonces, es un gusto, espero que al final de esta exposición haya una mayor claridad respecto al proceso de retiro de los documentos, tanto inscritos como sin inscribir. Sin más que agregar, pues vamos a iniciar. El retiro de los documentos inscritos o sin inscribir, el ámbito de la ley que aplicamos, en este caso es la Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite, registro o depósito de instrumentos en los registros de la propiedad raíz e hipoteca social de inmuebles de comercio y de propiedad intelectual. Pues la Ley de Procedimientos Uniformes, vamos a llamarle LPU porque es un poquito larga, entró en vigencia en el mes de agosto del año 2004, o sea que ya un poco menos de 20 años que está en vigencia esta ley, y nació con el propósito de regular y uniformar los procedimientos en la tramitación de los documentos sujetos a inscripción en los registros que antes mencionamos, porque en todos los registros existía normas dispersas que regulaban tanto el retiro de los documentos inscritos como las solicitudes o retiro de los documentos sin inscribir. Luego, entrando ya en materia o a conocer las disposiciones que regulan específicamente, vamos a iniciar con el retiro de los documentos inscritos. Y encontramos en el artículo 12 de la ley de la LPU quiénes son las personas que pueden retirar estos documentos inscritos. Y en la ley se le dio esa facultad al notario autorizante. En primer lugar, él es el que se presume o se le reconoce interés en que se le inscriba el documento, y por lo tanto él puede retirar todos los documentos que hayan sido otorgados ante sus oficios notariales. Entonces, cuando dice el notario autorizante, debemos entender que en este caso se trata de escrituras públicas y las actas notariales, en donde él figura como notario autorizante. Tenemos que entonces excluir, en este caso, los documentos en cuyo caso solo consta una legalización de firma. Estos sí no están incluidos en este supuesto que regula el artículo 12 de la LPU. Recuerdo que cuando inició la entrada en vigencia de la ley, incluso se recomendó a algunos notarios que si enviaban a una persona, a un colaborador, a retirar los documentos, se hiciera una autorización de manera general, en donde se autorizaba a X persona o a determinada persona con todas sus generales de identificación
para que retirara todos los documentos inscritos que hubiesen sido otorgados de sus oficios notariales. De esta manera quedaba cubierto, se renovaba anualmente, en la práctica también esta autorización. Sin embargo, la persona podía traer una autorización de manera general cuando lo creyere oportuno o en cualquier momento cambiar. Posteriormente, el mismo artículo 12 le dice también quiénes pueden retirar esos documentos inscritos. Y en segundo lugar, encontramos al titular del derecho. El titular del derecho siempre va a poder hacer uso de esa facultad de retirar su documento. El representante legal, llámese a esto en el caso de las personas jurídicas, también de las personas, en este caso de los menores de edad, que a través de sus padres, quienes los representan legalmente, esos documentos pueden ser retirados. El apoderado también es otra persona que regula la ley que puede retirarlos. Tratándose del registro de comercio, para que un apoderado nosotros pueda hacer uso de esta facultad, pues deberá de constar en nuestros registros la inscripción del poder respectivo, cuando se trate de personas que son comerciantes. Luego tenemos el autorizado por el notario o por el titular del derecho, que fue lo primero que yo les decía, la autorización que algunos notarios otorgaban para que una persona viniera a retirar esos documentos. Y el titular del derecho, en este caso, el titular del derecho siempre podrá autorizar a cualquier persona para que en su representación venga a retirar ese documento. Recordemos que en este caso toda petición tiene que venir con firma legalizada por notario. Luego encontramos el retiro de instrumentos inscritos en el registro de comercio, que a partir del 15 de noviembre del año 2022, siempre velando por brindar un mejor servicio a nuestros usuarios y una mejora constante y continua en todos nuestros procesos, se decidió de que en el registro de comercio, lo cual no entrábamos en ninguna contradicción con la norma, se le podía entregar los documentos al presentante. ¿Y esto cuál es el fundamento legal? Nos estamos basando en el artículo 93, inciso segundo de la Ley del Registro de Comercio, el cual establece: se presume que quien presenta el documento tiene autorización o encargo para este efecto, así como para retirarlo si fuere inscrito. Por lo tanto, todos los trámites sujetos a inscripción en el registro de comercio a partir de noviembre del año 2022, nosotros se los estamos entregando inscritos al presentante. Pero aquí sí quisiera hacer una aclaración especial por el tema de los documentos que se presentan en línea en el registro de comercio. Disculpe un momento, fíjese de que hay algunas personas que en el chat nos indican de que no escuchan muy bien, que se oye un poco cortado. ¿Podría usted inhabilitar su cámara? A veces inhabilitando la cámara mejora el audio. Si me hace el favor. Perfecto, licenciada, perfecto. Que nos indíquenos en el chat, por favor, las personas conectadas, si escuchan mejor. Vale, continúe, por favor, licenciada, y vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos. Perfecto. Gracias. Entonces, les decía de que a partir de noviembre del año 2022, nuestras autoridades tuvieron a bien incluir al presentante como una persona facultada para retirar los documentos inscritos en el registro de comercio.
pero existen trámites en el registro de comercio que se realizan previamente en línea. Y en este caso encontramos uno que es la renovación de matrícula, tenemos la solicitud de certificaciones, el depósito de balances y nombramiento de auditor. En ese caso, debemos de tomar en cuenta que la persona que va a figurar como presentante es la persona que realiza la solicitud en línea a partir de su usuario ICNR. Por lo tanto, cuando nosotros le dejemos la cita, que se presente el interesado con los documentos originales, quien va a figurar en esa boleta como presentante es la persona que realizó el trámite o que hizo con su usuario ICNR el trámite en línea. Eso debemos de tenerlo en cuenta porque se nos presenta el caso que algunas veces nos dicen, pero es que yo traje los documentos, una persona sí, pero lo que pasa es de que hubo un interesado, un solicitante con su usuario ICNR que nos hizo previamente esa solicitud en línea y por lo tanto esta persona es la que va a figurar como presentante del documento. Eso sí debemos de tomarlo en cuenta para no perder de vista que si en ese caso no va a venir la persona que hizo el trámite previamente en línea, habrá de traer en este caso una autorización del titular del derecho. Luego vamos a continuar con la siguiente presentación. Y esta sí se refiere a la devolución de los instrumentos. Estos son documentos que deben ser retirados sin inscribir. En este caso, el artículo 13 de la LPU nos regula que cuando se traten de documentos que deban ser devueltos sin inscribir, que traigan aparejada ejecución, estos son documentos de obligación, llámese constituciones de hipoteca, llámese constituciones de prenda, en el caso de registro de comercio, igualmente las hipotecas, que son documentos de obligación que pueden ser ejecutadas posteriormente en un proceso especial ejecutivo. Este tipo de documentos, sin inscribir, únicamente podrán ser solicitados por el acreedor mediante escrito presentado personalmente o autenticado o por un apoderado facultado para el efecto. En ese caso, una persona no puede venir a retirar un documento sin inscribir en el cual no se le haya otorgado la facultad expresa de que pueda retirar sin inscribir documentos en el registro, en los registros o en el Centro Nacional de Registros, por lo menos que sea de manera general esa facultad, pero sí debe ser específicamente, tiene que tener la facultad del poder de que el apoderado está facultado para retirar sin inscribir determinados documentos. Luego, tratándose de ese mismo artículo, nos regula otro supuesto y tratándose de mandamiento de embargo, en este caso, únicamente va a proceder la autorización o la solicitud o la petición cuando sea realizada por el juez. Y el juez podrá designar o podrá autorizar al mismo ejecutor de embargos o a otra persona para que pueda retirar ese documento sin inscribir del registro. Y el inciso final del artículo 13 de la LPU nos dice que siempre para el retiro de los documentos sin inscribir, pues el titular del derecho es el que puede realizar. Entonces, el titular del derecho siempre tiene como todas las facultades. Él puede retirar inscrito su documento, puede retirarlo sin inscribir, y él puede autorizar a cualquier persona también para que pueda realizar dicho retiro. Luego,
antes de la entrada en vigencia de la LPU, pues existen normas que se aplicaban, porque en nuestros registros, hoy por hoy existen documentos que todavía están en nuestros archivos que fueron presentados antes de la entrada en vigencia. Entonces, la LPU no la vamos a aplicar tratándose de esos documentos que fueron presentados allá por el 2001, 2002, 2003 y a inicios del 2004, porque la ley no, en este caso no tiene efecto retroactivo. Entonces, ¿qué normativa o qué personas van a poder retirar esos documentos inscritos o sin inscribir? Tratándose del registro de la propiedad, encontramos el artículo 105 que nos habla del retiro de los documentos inscritos. Y en este caso, el artículo nos dice que nos regula 3 supuestos o 3 personas o personas que puedan actuar en diferentes calidades que puedan retirar esos documentos. Y en primer lugar nos habla de el dueño del documento. En este caso, entendiéndose por el titular del derecho. Una compraventa, pues el comprador es quien es el titular del derecho y puede retirar ese documento. Luego, esa disposición nos dice que puede retirarlo el representante del dueño del documento, o sea, en este caso puede ser el representante legal de una sociedad, igualmente con los menores el representante legal, que en este caso serían sus padres, y una persona muy importante que lo puede retirar acá es el que lo haya presentado, nos dice la disposición. En este caso, el presentante, conforme al artículo 105 del reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad, podrá retirar ese documento inscrito igualmente. Tanto el dueño del documento, el representante del dueño del documento y el presentante puede autorizar a determinada persona para que sea esta quien retire ese documento debidamente inscrito. Luego, respecto al retiro sin inscribir, encontramos el artículo 106 del reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad, que nos habla de que respecto al retiro sin inscribir, lo podrá solicitar el dueño del documento, su representante o la persona que lo haya presentado. Es decir, que en este caso la misma disposición o las mismas personas que pueden hacer uso del derecho de retirar inscrito el documento pueden también retirarlo sin inscribir. Pero esto es conforme a la normativa anterior. Como les comento, para documentos que hayan sido presentados en las oficinas del registro de la propiedad, raíces e hipotecas antes de la entrada en vigencia de la LPU. Es decir, si existe en nuestros archivos un documento que fue presentado en el 2003 y se nos presenta una solicitud de retiro sin inscribir por el presentante, es totalmente válido y podemos autorizar los registradores ese retiro sin inscribir. Luego, respecto al registro de comercio, pues aplicábamos el artículo 93 de la ley del registro de comercio, que es, en este caso, estamos aplicando en este momento como una mejora a nuestros servicios y para que los usuarios puedan retirar inscritos esos documentos. Pero la presunción que les mencioné del artículo 93, inciso segundo, del retiro de los documentos, solo va a aplicar para los documentos debidamente inscritos en el registro de comercio. Para los documentos que no se encontraren inscritos, observados y se pretenda su retiro, siempre debe ser retirado sin inscribir por el titular del derecho. Y eso lo dice el inciso tercero del artículo 93, que los documentos no inscritos
solamente podrán ser retirados por el titular del derecho, amparado en el documento o por mandatario especialmente autorizado. Entonces, cuando hablamos de documentos en el registro de comercio que estén observados y que se pretenda su retiro, únicamente va a proceder dicho retiro sin inscribir por el titular del derecho, el dueño, o como se le quiera llamar, el dueño del documento, o con un mandatario con facultades para hacer uso de ese retiro sin inscribir. Tratándose de documentos inscritos, como les repito, a partir de noviembre del 2022, sí se los entregamos al presentante, porque el inciso segundo del artículo 93 de la Ley del Registro de Comercio regula la presunción que tiene interés en la inscripción de ese documento y puede retirarlo inscrito. Conocedores del retiro de los documentos inscritos y sin inscribir, voy a referirme a los efectos del retiro sin inscribir, porque un documento inscrito, pues el usuario ya concluyó su trámite, era lo que buscaba, garantizar que su derecho estuviese inscrito en el registro. Con eso ya él tiene seguridad jurídica una vez inscrito su documento. Pero ¿qué pasa cuando se hace uso del retiro sin inscribir del documento? En ese caso, pues es como que nunca hubiese estado presentado en el registro y no está a salvo su derecho. Por lo tanto, tengo que explicarles el efecto o los efectos que causa o que trae ese retiro sin inscribir. Y dentro del efecto que yo considero que es más perjudicial para un usuario es la pérdida de la prioridad registral. Porque una vez ustedes hacen uso de ese retiro, ya en el sistema únicamente, a nosotros en el sistema únicamente aparece como un historial de que estuvo presentado ese documento, pero no tiene ningún efecto. Y respecto a ese efecto del retiro sin inscribir, el artículo 7 del reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca, nos dice que el retiro sin inscribir lleva consigo la pérdida de la presentación y el registrador deberá dejar constancia de dicho retiro. Entonces, únicamente nos queda como mera historia. Eso quiere decir de que si una persona, un usuario, un interesado, se le observa su documento y dice no lo puedo subsanar, entonces lo voy a retirar sin inscribir y voy a volverlo y voy a presentar otro, debemos tomar en cuenta de que mientras hace uso de ese retiro sin inscribir y mientras trae el nuevo documento, ahí ha perdido su derecho de prioridad registral. Y si tratándose de, en el caso, a modo de ejemplo, de una compraventa, usted hace uso de ese retiro sin inscribir y posteriormente, cuando usted lo trae, resulta que ya hay una constitución de hipoteca presentada, ya hay un embargo, entonces usted ya perdió su prioridad registral. Y el documento que se va a inscribir primero es el que primero ingresó a nuestra institución. Por lo tanto, debemos de estar conscientes de que el retiro sin inscribir en algunos casos puede causar algún perjuicio a los derechos e intereses del interesado en proteger su derecho. Siguiendo con los mismos efectos del retiro sin inscribir, otro de los efectos que tenemos es el pago de los nuevos derechos de registro. En ese sentido, el artículo 15 de la ley
del reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad. Igualmente, el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Uniformes nos dice que en caso de que los instrumentos se retiraren sin inscribir y se presentaren nuevamente, 30 días después de su retiro, esta presentación causará el pago de nuevos derechos de registro, de conformidad con la tasa que para ello señala el arancel del registro de la propiedad, raíces e hipotecas. El efecto del pago de los nuevos derechos de registro aplica únicamente cuando se retira el instrumento sin inscribir y no se presentare nuevamente a inscripción 30 días antes. O sea, si usted va a hacer alguna corrección en su documento, hay que tener en cuenta de que tiene un plazo de 30 días para presentar nuevamente a inscripción el mismo documento. Y en ese caso no va a pagar ningún derecho de registro. Pero si lo hace posterior, entonces ahí sí habrá de pagar un nuevo arancel por la presentación de ese documento. Y eso está regulado en el artículo 50A de la ley relativa a las tarifas y otras disposiciones administrativas del registro de la propiedad, raíces e hipotecas. Y nos dice de que si un instrumento se retirare sin inscribir y se presentare nuevamente al registro con rectificación o sin ella, no se pagará de nuevo las tasas de inscripción correspondientes, pero se pagará 8.86 por nueva presentación. Es decir, si usted retira sin inscribir un instrumento en el que pagó $230 y lo vuelve a presentar pasados 30 días, va a pagar en concepto de derechos de registro un arancel de 8.86 por nueva presentación. No es que va a perder sus derechos de registro, pero sí habrá de pagar esos 8.86 como nueva presentación. Esto también con la nueva presentación es aplicable también a todos los registros, porque eso, como se los mencionaba, nos lo dice el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Uniformes, el EPU. Pero ¿qué pasa con aquellos, a veces en el registro de comercio nos ocurre de que un usuario hace uso del retiro sin inscribir de los documentos y el arancel son $6. En ese caso, si lo presenta posterior a los 30 días, pues le sale mejor volver a pagar un arancel de $6 que pagar 8.86, ¿verdad? Tal como lo regula el artículo 50A de la Ley de las Tarifas relativas al registro de la propiedad. En ese sentido, debemos tomar en cuenta de que contamos con un plazo de 30 días para presentar nuevamente los documentos retirados sin inscribir, sin pagar ningún arancel, pero debo mencionarles algunas situaciones que se nos presentan. Algunos usuarios hacen uso del retiro sin inscribir, se nos presenta mucho el caso de las remediciones de inmueble, en donde los notarios hacen una nueva escritura, una nueva protocolización de esas diligencias y pretenden de que, como ya se pagó el arancel de los 34.29 por esa remedición, pretenden utilizar el mismo recibo y solo pagar 8.86, pero en ese caso no es posible porque se trata de un nuevo instrumento que nos están presentando a inscripción. En ese caso deben pagar el arancel correspondiente porque se trata de un nuevo instrumento. Eso también debemos de tomarlo en cuenta. No podemos presentar un nuevo instrumento y pretender utilizar el mismo pago de derechos de registro, sino que tiene que tratarse del mismo instrumento para que opere el no pago de derechos de registro o el pago de los 8.86 como nueva presentación. Luego, tenemos algunas observaciones frecuentes a los documentos o a las solicitudes de retiro sin inscribir. Y en estas encontramos una, en el caso de que no son solicitados por las personas que señala el artículo 13 de la LPU,
Y esas eran las que ya mencionábamos, el titular del derecho, que en todo momento va a tener interés o en retirar sin inscribir ese documento, un apoderado debidamente facultado para ello, o como decíamos, el representante legal del interesado o titular del derecho. También, otra de las observaciones frecuentes que se nos presentan es el hecho de que el apoderado, tiene un apoderado con un poder general judicial o un poder administrativo y dice yo soy apoderado y quiero solicitar este retiro sin inscribir, pero al hacer el análisis respectivo del poder resulta que en ningún momento se menciona ninguna facultad de retirar sin inscribir ese documento. Entonces, en ese caso no se puede autorizar ese retiro porque el artículo 13 es claro cuando nos dice que puede ser retirado por medio de apoderado facultado para tal efecto. Si no existe la facultad expresa en el poder, no se puede autorizar el mismo y basado también en las consecuencias que les acabo de mencionar, la más perjudicial que es la pérdida de la prioridad registral. Luego tenemos otra observación frecuente que se nos da a los escritos de retiro sin inscribir y es la que no contener la solicitud, petición de retiro sin inscribir. En las solicitudes que nos hacen viene la persona interesada o la titular del derecho y dice, con todas sus generales y dice que autoriza a cierta persona para que retire el documento. Pero en esa petición, o sea, en esa solicitud, en ningún momento nos ha dicho que nos solicita el retiro sin inscribir. Únicamente nos dice que autoriza a una persona para que pueda retirar sin inscribir ese documento. En ese sentido, por no existir petición de retiro sin inscribir del titular del derecho, no podemos autorizar dicho retiro. Igualmente, es frecuente la observación de que al momento de legalizar la firma, la solicitud viene, por ejemplo, 25 de agosto, la solicitud y la legalización de firma la hacen 25 de julio. Entonces, no es posible que se esté legalizando la firma de un documento que todavía no había sido suscrito. Esa es otra de las observaciones frecuentes que tenemos. También se nos presenta el caso de que no lo hacen, de que el peticionario también legalizan la firma, legalizan la huella, perdón, del peticionario y no la firma. Ese es otro de los errores frecuentes que el notario dice que viene a que la huella que ponen es auténtica, pero no está regulado en el artículo 54 de la ley del notariado la legalización de la huella. Lo que debe hacer en este caso el notario que va a legalizar la firma en la petición es decir que la firma que calza en el anterior documento es auténtica por haber sido puesta, por identificar la persona, tal como lo regula el artículo 32 de la ley del notariado, y expresar posteriormente que quien lo hace a ruego de la persona, volver a identificar a la persona, quien por no saber firmar dejó estampada su huella de su dedo pulgar de la mano derecha. Y luego la fecha. Entonces, esas son de las observaciones más frecuentes que se nos dan. Además, otra de las observaciones también que se nos dan frecuentemente es que no lo solicitan todas las personas titulares del derecho. Por ejemplo, en las declaratorias de herederos, son varias las personas que son declaradas como tal, o en una compraventa, es más de un comprador el que ha adquirido el inmueble y pretenden hacer uso del retiro sin inscribir una sola persona de ellas, un solo titular. En ese caso tampoco podemos autorizar un retiro sin inscribir. Dentro de nuestra página web, el sitio del Centro Nacional de Registro,
para evitar observaciones, el tipo de observaciones que yo les acabo de mencionar, para que haya una petición clara y facilitarle a nuestros usuarios la elaboración de estos escritos de retiro sin inscribir, podemos encontrar ciertos formatos o formularios de dicho retiro. Entonces ahí en la presentación les estoy dejando los enlaces para que ustedes puedan hacer uso de esos formatos o formularios sugeridos para evitar observaciones a sus solicitudes y de esa manera que su trámite sea más expedito. Tenemos el formulario, el anterior que les mostraba es del Departamento de Matrículas. Ustedes pueden encontrarlo entrando a la página del CNR, dentro de las misionales, registro de comercio, y ahí están los formatos sugeridos en nuestra página. Respecto al registro de la propiedad, raíces e hipotecas, también van a encontrar, entrando a nuestra página y a la misional, registro de la propiedad, raíz e hipoteca, el modelo de retiro sin inscribir. En este formato que tiene el registro, no hay la disposición legal, en este caso no está consignada la disposición legal, que es el artículo 13 de la Ley de Procedimientos uniformes, pero esa es una mera formalidad y no es un requisito necesario que se consigne disposición alguna, más que sea solicitado por el titular del derecho, que exista una petición clara de que solicita el retiro sin inscribir, y si autoriza a una persona, pues que también lo consigne a qué persona autoriza para que lo retire. De igual manera, o igualmente, encontramos en el departamento de balances el formato sugerido para el retiro sin inscribir del depósito o el retiro sin depositar de los balances en este caso. Entonces, eso ha sido todo de mi parte. Vamos entonces a responder las preguntas que ustedes tengan. Siéntanse con confianza y libertad de preguntar y vamos a tratar de responder de la mejor manera. Ok, muchas gracias, licenciada. Un favor, si puede activar su cámara. Ok, la primera pregunta viene de Joana Eloísa García. ¿Qué pasó cuando el dueño del instrumento muere? Solamente. ¿Sí? En este caso, quienes deben solicitar ese retiro sin inscribir, si se trata de un retiro sin inscribir, únicamente van a ser los herederos de esta persona que ha fallecido. Okay. Solo que ella no nos aclaró ahí si se trata de un instrumento inscrito o de un instrumento sin inscribir y de qué registro. Si nos puede ampliar para responderle entonces mejor esa pregunta. Ok, vamos a esperar a ver si nos escribe por el chat. Tengo otra pregunta por acá. Dice, en el caso de la instrucción de traspasos por herencia, en registros, dice, de diferentes circunscripciones territoriales diferentes, dice. La declaratoria de herederos se debe presentar en cada uno de ellos para su inscripción. Es correcto. Si el causante tenía inmuebles en diferentes departamentos, habrá en el orden que prefiera, presentar tanto la declaratoria de herederos como los documentos de traspaso para que se realice ya la inscripción a nombre de los herederos. Y como le digo, por el orden que prefiera. Si tenían la libertad y él prefiere presentar la inscripción o que se le inscriban primero de la libertad, lo presenta en la oficina registral de la libertad, posteriormente Santa Ana, la Unión, como sea, pero sí debe presentarse en cada oficina la declaratoria de herederos y los traspasos, pagando los derechos correspondientes en cada oficina o las veces que lo presente. Ok. Tenemos otra, dice, ¿qué pasa si un documento fue observado, pero el titular del derecho falleció y nunca pudo superar las observaciones? Lo recomendable en este caso, si se
tratase de un documento de compra-venta, que es como lo más usual, que a veces están observados acá en el registro, pues hay un interés de inscribir ese documento para posteriormente realizar una aceptación de herencia, si fuera el caso. Lo conveniente es que se haga un documento de rectificación o dependiendo de qué tipo de observación podría caber hasta una aclaración. O sea, como les digo, a veces sí es necesario saber qué tipo de observación fue, porque muchas veces nosotros como registradores, tomando en cuenta este tipo de situaciones que son anormales y en un afán de ayudar al usuario, hemos aceptado documentos de rectificación en donde han sido otorgadas únicamente por una de las partes, por el titular del derecho, por decirlo así, pero debemos de tener presente y en cuenta de qué tipo de observación estamos hablando. Eso es muy importante. Ok, tenemos otro, dice Angie. Buen día. Para retirar un documento personalmente en el cual son varios, sea escrito o sin escribir, se le entrega, dice, si solo va uno o deben de ir todos los titulares. Fíjese que deben retirarlo los titulares, todos los titulares del derecho, sino autorizar a una persona para que lo retire, a una sola persona de ella, designarlo para que lo retire, porque lo que pasa es que ese es un documento que ampara el derecho de todos. Entonces, lo que se hace acá en el registro es que si fueran, por ejemplo, 4 los herederos que han aceptado la herencia, entonces uno viene a retirarlo y los demás autorizan. Pero sí tiene que hacer uso, en este caso, de todos los titulares del derecho, porque a todos beneficia y a todos perjudicaría el extravío de ese documento. Ok, dice María Santos, dice, ¿qué pasa cuando en una hipoteca no escrita, pero se solventó pago y esa presentación de 91, pero los herederos no pueden retirar ni presentar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Si el documento fue presentado en esa época, en el 91, como ella dice perfectamente, ya fue pagado y solo está presentado en nuestro registro, entonces lo que puede hacerse, el presentante puede, el notario también puede solicitar el retiro sin inscribir, amparado en el artículo 106 que les mencionaba, del reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad. Eso tendría que solicitarse el retiro. Si no se pudiera solicitar el retiro sin inscribir por estas personas que yo les estoy mencionando, podría iniciarse ante la dirección del registro de la propiedad el trámite de denegatoria de ese documento. Lo que pasa es que la ley de procedimientos uniformes regulaba de que todos los documentos se le concedió un plazo a los usuarios para que fueran a subsanar sus observaciones previa a una publicación que se iba a realizar de esos documentos. Lo que ocurrió fue de que esa publicación nunca se hizo. Por lo tanto, al hacer el trámite de denegatoria ante la dirección del registro de la propiedad, lo que se hace es una publicación para proceder posteriormente a la denegatoria. Ese es otro trámite. Y el más engorroso sería ir ante el juez, ante un juez, ante el juez competente, en este caso donde está situado el inmueble, a pedirle que cancele ese asiento de presentación. Ok, ok. Tenemos Leticia Campos, dice, en el caso de una inscripción que llevaba un proceso de desmembración que no pudo ser concluido por parte del CNR, debido a que era una zona conflictiva, ¿se pueden retirar los documentos presentados, es decir, la escritura original presentada y demás? Sí, sí se puede retirar, pero tendría que hacerlo el titular del derecho tal como se los mencionaba. Habría que tomar en cuenta de que si con retirarlo sin inscribir resuelve su situación o buscar una alternativa para rectificar esos documentos y no perder la prioridad registral que ya tiene ese documento acá en el registro. Ok, tenemos otra, dice, si hay un documento que fue presentado
pero a esta fecha fue denegado de pleno derecho. Este no requiere ser retirado sin inscribir. Esto debería ser así en los diferentes registros en razón que ha perdido prioridad registral y tracto sucesivo. Es decir, registralmente ya no tiene existencia legal esa presentación. ¿Es correcto? Es correcto. En este caso no estamos ante la figura del retiro sin inscribir, sino que al usuario se le concedió el plazo de 30 días para subsanar las observaciones o hacer uso de los recursos, no lo hizo, pasó al proceso de denegatoria, igualmente se le dio un plazo para interponer recursos de esa denegatoria, al no haber interpuesto los recursos, se cancela de pleno derecho ese documento. Con la cancelación de pleno derecho de su presentación desaparece del sistema y es como que nunca hubiese estado presentado y solo queda como mero historial. Debe retirarse, volverse a presentar si así lo desea y habría que evaluar las observaciones que le hicieron en ese momento y de ser necesario presentar una rectificación para que se le inscriba. Pero sí, si se le canceló de pleno derecho, ese documento debe retirarse, volverse a presentar o hacer uno nuevo, porque si ya no existe vinculado a la matrícula en nuestro sistema. Ok, Marta Margarita dice, en el caso de las segregaciones realizadas por empresas notificadoras, dice, pero las observan porque hay documentos con prioridad registral y además el resto consignado en el instrumento no es el que tiene reflejado el sistema. Con el tema de las segregaciones, de las notificaciones irregulares, pues en este caso, fíjese de que como registradores no observamos por resto, o sea, no va a confrontar ese resto. Ahí el tema es que Catastro no le ha aprobado la segregación porque se trata de una notificación que está irregular, la cual tiene dos alternativas. La primera, solicitar un estudio registral catastral para ver si de esa notificación ya se vendió más del 50% de los lotes para que se excluya del proceso de regularización, si no tendrá que ir a regularizarla al Ministerio de Vivienda para que puedan inscribirse esos lotes. Entiendo que hay una política y convenios entre el CNR y Defensoría del Consumidor y además Ministerio de Vivienda para ayudarle a las personas que están en esta situación, que no han podido inscribir sus escrituras, porque se trata de notificaciones irregulares para que puedan tener o puedan registrar su escritura, que es un derecho y una aspiración que todos tenemos. Entonces habría que abocarse al ministerio o al CNR para que exponer el caso de este tema de las notificaciones irregulares. Pero por el resto, tratándose de una notificación, comprendemos de que las áreas en ningún momento van a ser congruentes con la que se expresa en el documento y con la que tenemos en la base de datos. Ok. Carlos escribe, entonces el presentante puede llevar los documentos originales previamente presentados en línea en el caso de matrículas con la sola firma del contribuyente en la solicitud de renovación o autenticada. Todos los documentos que se presenten, en el caso él se está refiriendo a documentos del registro de comercio, si no lo presenta el titular del derecho, todos tienen que venir con firma legalizada. Ahí el tema es de que si quien hizo el trámite con usuario ICNR, ese es el que va a aparecer en la boleta como presentante, indistintamente que se presente otra persona. Entonces eso sí hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si María Suyapa León hizo con su usuario ICNR, hizo la petición en línea de que se renueve una matrícula del comerciante XYZ, y luego le pido a mi colega que me lleve a presentar esos documentos, pues quien va a figurar en la boleta como presentante es María Suyapa, no mi colega que efectivamente presentó ese documento. Pero en todo caso,
esa firma del representante de XYZ sí tiene que ir legalizada porque no es él el que ha llevado ese documento. Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno, con esto esperamos haber solventado algunas preguntas, porque hay algunas preguntas que se respondieron con otras, ¿verdad? Porque estaban revueltas. Siempre invitándolos, ¿verdad? Para el 6 de octubre, pues, que estará otro tema muy interesante. Esto es de la DIGCN, implementación de productos fotogramétricos en proyectos topográficos. También me preguntaban por acá si la grabación se podría proporcionar. Nosotros, pues, en el transcurso de la siguiente semana, se estará haciendo subida a la página de YouTube. Ahí están todos los temas y todos los webinars dados de este año y del año anterior. Ahí pueden consultarlos y pueden volver a ver esta ponencia. Gracias, licenciada, por habernos colaborado este día y gracias a ustedes por haber estado conectados con todos. Muchas Buen gracias día. a todos. Feliz día.